Queridos y apreciados estudiantes, bienvenidos a esta sesión número 9, en la cual vamos a hablar del Design Thinking. Pero antes de empezar con esta nueva sesión, vamos a hacer un pequeño recorderis de lo que observamos en la clase pasada. En esa oportunidad hablamos sobre lo que era la publicidad nativa. Cómo empezamos nosotros a contemplar lo que era el marketing de contenidos, que básicamente es un conjunto de técnicas de venta, de comunicación, que trata de crear y distribuir contenido que es relevante con el único objetivo de atraer un target, ¿cierto? Que ese está pues obviamente definido con anterioridad. Debemos contemplar los medios que son propios de la compañía, por ejemplo su website, los medios pagados, que es ejemplo cuando hacemos una inversión publicitaria en Google Ads, y los medios ganados, que es cuando gracias a nuestro actuar nos replican en otros medios, ¿verdad? En cuanto a eso, pues hablábamos de unos elementos de acción propios del marketing de contenidos, que era la tipología, el soporte, el método de difusión, el modelo de contabilización. Si hablábamos de tipología, tendríamos que contemplar dos de sus componentes, que es el branded content, que pues básicamente es crear contenido relevante de aspecto, ojo, de aspecto no publicitario. Y el otro es la publicidad nativa, que es que obviamente va vinculada al contenido editorial de la página. En cuanto al soporte, pues es el medio en el cual nos vamos a enganchar o a subir para poder comunicarnos con el website, las redes sociales, una aplicación, etcétera, etcétera. Los métodos de difusión tenían que ver con esa parte del CEO o del Ads o del SEM. También contemplamos el formato, pues bueno, qué formato vamos a utilizar para poder llegar allá. Y si hablábamos de modo de contabilización, era, por ejemplo, cuando nos referíamos al costo por clic, al costo por reproducción, al costo por unidad de campaña, el costo por una campaña garantizada, etcétera, etcétera. Entonces, sabíamos que objetivos de la publicidad nativa era el branding y el performance, que pues va desde el punto de vista de cómo nosotros podemos empezar a posicionar nuestra marca, ¿cierto? Cómo podemos engrandecer ese branding y cómo nosotros podemos generar un alto grado de engagement entre la marca y el consumidor. También contemplamos aquello de las mediciones, esas métricas que van de acuerdo a las acciones que se ejecuten con los contenidos en redes sociales, como Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, etcétera, etcétera, versus esos soportes, lo que los soportaba como tal, widgets, el contenido orgánico, etcétera, etcétera. ¿Qué ventajas? Pues para el consumidor, para los generadores de contenido, para las agencias, para las marcas, hay muchas, porque hay un intercambio allí que nos va a permitir ampliar la cobertura y poder llegar un poco de una manera más cercana a ese consumidor. Eso en ese orden de ideas. Ahora bien, ya vamos a migrar a algo que se llama el... Hola Claudia, bienvenida. Eliana, qué chévere tenerlas por acá. ¿Qué tiene que ver con el Design Thinking? Hola Juan, bienvenido. Chévere, chévere, chévere que me acompañen y que participen. Ese Design Thinking empieza a tener una importancia porque a partir de allí hay una serie de propuestas o de espacios que se pueden más bien explotar. Y esencialmente el Design Thinking pues es un procedimiento de trabajo, ¿sí? En el que esas soluciones a esos problemas y ese desarrollo de nuevos productos se realizan de manera grupal, es decir, esto no es que yo me siento por allá solo, me fumo un tabaco o me tomo una Coca-Cola mientras miro la luna
y a ver qué foco se me prende. No, esto es un trabajo grupal que tiene que ver con una serie de posturas. Ejemplo, si una compañía de alimentos, digamos que las ventas han disminuido, ¿cierto? Llámese como se llama esa compañía. Entonces, los integrantes de ese equipo de Design Thinking analizan qué tipo de comida es el que más se compra y pues miran a ver cuál es lo que arroja de información. Entonces, digamos que llegan a la conclusión de que prefieren esos productos que son orgánicos, que tienen ingredientes orgánicos. Ah, es eso, ok. Entonces, eh, ya la compañía, pues si sabe que desarrollemos una línea de alimentos saludables, ¿sí? Y muy probablemente, gracias a esa investigación, a esa parte, vamos a ver las características del design thinking, a esa empatía, pues van a mejorar muy probablemente esas ventas. Porque este es un proceso en el cual hay una colaboración mutua entre esos individuos que pues la idea es que se creen unas soluciones o unos productos y o servicios innovadores y sobre todo originales que de una u otra forma quizás no hubieran surgido a partir de la idea de una persona. Puede que sí, claro, pero pues obviamente como dice el dicho, dos cabezas piensan más que una, ¿no? Entonces, pues allí es importante ese trabajo en equipo. Y lo otro es que esas innovaciones que se implementen, pues como siempre les he dicho, deben ser efectivas, deben ser eficaces. Que uno diga realmente si está cubriendo una necesidad, una inquietud del consumidor y pues es muy factible que se pueda elaborar y que haya una gran rentabilidad o por lo menos una rentabilidad que brinde unos márgenes óptimos de beneficios. Este design thinking pues no es nuevo, no es de ayer, ¿no? Pero se vino a trabajar desde, más o menos, así mal contados, 40 años, más o menos la década del 70, en las empresas de informática. Y básicamente lo que hacían era, o lo utilizaban era para diseñar objetos, ¿sí? Pues si es de informática desde el punto de vista físico. Y a partir de allí, pues se empezó a implementar en el desarrollo de servicios y otros ámbitos del sector productivo. Ojo, este design thinking no es exclusivo de el ámbito de diseño o de publicidad, ¿sí? Se puede perfectamente implementar en una compañía de servicios contables al interior de eso, ¿cierto? Bueno, ¿qué caracteriza a un design thinking? Pues chicos, chicas, lo primero que hay que tener en cuenta en ese orden de ideas es que ese design thinking es muy empático, ¿sí? Es decir, aquí trata de estar dentro de los zapatos del usuario. Eso es importantísimo. Lo otro, como les decía anteriormente, el trabajo en grupo. Aquí se puede generar una lluvia de ideas, una técnica de los 6 sombreros. Eduardo de Bono dice que es importante, el scamper, etcétera. Otra serie de técnicas que van muy, muy, muy de la mano con el trabajo de grupo. Lo otro es la creatividad. Sí, debe ser muy curioso ese equipo, esos integrantes deben ser súper curiosos, que les guste investigar, que les guste husmear. Hagan de cuenta como un gato que es súper curioso, que está husmeando todo, explorando todo. Y a partir de eso, pues se puede generar una serie de ideas que quizás de una manera muy pasiva no se hubieran podido lograr, ¿cierto? Hay que dejar, o este equipo debe dejar de lado los prejuicios, los temores, el pensamiento eh, lineal, ¿cierto? Deben ser más abiertos a una serie de propuestas, entre comillas, locas. Lo otro es que pues ese ambiente en el cual ellos se desenvuelvan debe ser muy lúdico y muy visual.
porque esto se debe desarrollar en ambientes que propicien eso, que propicien la creatividad, que propicien la observación, que propicien esa exploración visual, etcétera, etcétera. Ejemplos, si vamos a hablar de materiales visuales, fibras de colores, fotografías, etcétera, que fomenten la creatividad y estimulen la comunicación a través de imágenes. Y pues, como les decía, en este caso, espacios que sean muy agradables, muy tranquilos, que estimulen eso, la creatividad. Ya sabemos que en Silicon Valley, allá la gran cantidad de empresas que existen de desarrollo tecnológico y demás, tienen unos espacios demasiado distantes a lo que nosotros veríamos en nuestras oficinas, que son cubículos, un escritorio y una silla, y eche a trabajar, que la única vista que tiene por medio de la ventana es que no hay ventana, y lo único que ves son diarios programadores, agendas, y ya, ¿cierto? En esas, digamos, compañías, los proveen de unos espacios demasiado lúdicos, tienen videojuegos, tienen salón de juegos de mesa, tienen camas para descansar. Si tengo sueño en ese momento, pues voy y me acuesto y ya hay chévere. Entonces son cosas que ayudan. El ambiente es propicio para generar o estimular esa parte creativa. Hay que también empezar a contemplar, aquí hay una cosa que uy, me da rasquiña cada vez que esta serie de cosas, teoría, del online. Teoría de la larga cola. Y básicamente ellos lo basan, Chris Anderson lo basa en que si hay una premisa es que mientras haya rotación, pues todo está bien. Y eso es mentira. Porque no necesariamente, o mentira no, sino que no necesariamente porque existe una buena rotación, significa que esos productos se vendan. Claro, si hay rotación se van a vender, pero eso no significa que sea un camino mejor. Por eso se llama la teoría de la larga cola. Todo lo que tienen que hacer para vender. Nos colocan acá un ejemplo de Blockbuster versus Netflix. Obviamente este modelo es diametralmente opuesto, ¿cierto? Y en un principio quizás Netflix no tuvo esa rotación por los aspectos que ustedes quieran, desconfianza, ignorancia tecnológica, inseguridad económica, es decir, yo a quién le consigo y me tomen la plata, etcétera, etcétera. Pero ya después de una implementación, no solamente desde el punto de vista tecnológico, sino también mercadológico y comunicacional, pues se logró pues, llegar a lo que es Netflix, ¿no? Un monstruo completo, total y absoluto y muy versátil. Y esos son elementos que pues se ven a futuro. No necesariamente, porque insisto, que porque tenga esa rotación significa que es un buen modelo de negocio. ¿Por qué? Quizás sea bueno, pero se puede mejorar y para eso damos aquí el ejemplo de Netflix. Cuando salió Blockbuster, claro, pues era la sensación, tú irte a una de esas tiendas y en vez de ser estantes llenos de libros, pues eran llenos de películas, sí, que estaban allí entradas a este local y estaba lleno de qué, de blockbuster, de películas, de estrenos, de categorías X, Y, Z, que tú podías ver la que quisieras, etcétera, etcétera. Entonces, claro, fue muy bueno, ese modelo fue muy bueno, porque es que antes lo único que había era cine y ya, paré de contar. En cambio aquí tú ibas y escogías un catálogo y mirabas qué había, o el parche era irse a recorrer todos esos pasillos llenos de películas y ve, usted no la conocía, la agarraba y eché para la casa con su película, entonces que, y si llevaba tres, pues tenía la oportunidad de no entregarlas al otro día, sino a los 4 días, ¿cierto?
Bueno, ya puedo ver, entonces no me toca correr. Que si se lleva, qué sé yo, 3, pues, y los puede ver en 10 días. Entonces, pues, todo esto eran unos elementos que ellos disponían para captar toda esta serie ¿de qué? De consumidores o de usuarios. Pero todo va cambiando. Hoy en día ya desplazarse incluso dentro de una misma ciudad cosmopolita es un poco complejo. Ya Blockbuster con la creación de qué de Netflix, pues tristemente para ellos cayeron. ¿Y por qué? Porque pues caray, una serie de atributos, de beneficios para el usuario, para el consumidor, que no los contempló Blockbuster o que por su mismo modelo no podía implementarlo, entonces pues cayó. Que es importante siempre en el design thinking, chicos, chicas, mm, mirar las necesidades del qué, del consumidor. Eso es supremamente fundamental. Y en el aspecto de la innovación debemos contemplar estos tres elementos: que sea deseable, que sea viable, que sea factible. Cuando nosotros nos referimos a la parte deseable, básicamente estamos hablando de algo que genere la transformación de lo que se le ofrece al cliente, al usuario, al consumidor, que sea algo que atienda una necesidad, que sea significativo para ese grupo objetivo. Ay, chicos, qué pena que ustedes me permiten un momento. Entonces, ¿ya me escuchan? ¿Me escuchan bien? ¿Ya? Listo, Juan. Gracias por avisarme. Entonces, como les decía, es importante siempre mirar esas necesidades que tiene, ahora sí, perfecto, 10.4, que tiene el consumidor. No se trata de sacar algo por sacar, sino que precisamente el consumidor diga, lo quiero. Pero ese lo quiero no cualquier cosa. Acuérdese del Homero Móvil. Claro, sacó un carro, pero pues no tenía algo que fuese en función de lo que fuese, digamos, eficaz. Ahora bien, si hablamos de lo viable, esa viabilidad va en función de explorar si es apropiado, si esa implementación es ideal, si esto se hace a partir de un estudio, ¿cierto? Y ese estudio pues va a ir en función de un mercado, va a ir en función de un grupo objetivo, de un target, va a ir en función de la disponibilidad de una serie de elementos que yo debo utilizar para la implementación de esta idea. Sí o sí tiene que ser atractiva, tiene que tener un diferenciador, tiene que tener un valor, ¿cierto? Y si obviamente los usuarios pagarían por ella. Porque es que muchas veces sí puede ser supremamente interesante, todo lo que ustedes quieran, pero no va a ser algo que llame la atención al consumidor. Entonces, allí es donde yo debo ser muy juicioso en ese aspecto. ¿Qué puedo ofrecer? ¿Qué no puedo ofrecer? ¿Para qué lo puedo ofrecer? ¿Cierto? Ahí es supremamente fundamental ese aspecto. Bueno, permítanme un momentito. Hagamos este ejemplito que es demasiado gráfico. ¿Listo? Permítanme. Ponemos pausita aquí. Efectivamente es el fin de la compañía, ¿cierto? Exactamente, exactamente, Juan. No se trata solamente de pensar en el consumidor, sino en las necesidades que
tenga, ¿sí? En que eso, sumado a que sea atractivo, que sea eficiente, ¿sí? Que sea viable, que era lo que estábamos viendo ahorita. Que se explore, claro, hay que explorarlo y que esa implementación se pueda generar de una buena manera. Y si saltamos al otro ítem, que es la factibilidad, pues básicamente aquí es reflexionar sobre las capacidades que se tienen para cubrir los requerimientos que lleven a la realización de esa propuesta. Claramente aquí no hay nada de eso. Por eso se los puse, porque es un ejemplo demasiado claro con respecto a lo que yo debo tener en cuenta con respecto a la innovación. ¿Deseable? Claro, pues sí, todo el mundo quiere tener un carro económico. ¿Es viable? Mm, y factible sí que menos. Bueno, se puede viable es que se pueda producir, listo, está bien. Pero es factible que pueda cubrir todas esas necesidades y que realmente yo lo pueda, que yo esté en capacidad de producirlo. Y sobre todo por el precio, ¿no? $82.000, claro, eso es un escándalo, y para, así como decían, esa monstruosidad. Entonces es importante, chicas, chicos, que siempre tengamos en cuenta eso. Por eso yo les decía, no se trata de que sea loco. Ay, no es que vamos a hacer una locura aquí con esto. No, 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 no. Porque pues realmente, y a la hora del que no vamos a cubrir nada. Miren la diferencia de este caso en cuanto a la innovación desde el punto de vista de el desarrollo de consolas, de videojuegos. Esto era la sensación y era muy básico, pero cumplía con su cometido. Ya después, venga, pero que jueguen de a dos, perfecto. Miren cómo se empiezan a reducir los tamaños, ya los diseños son más ergonómicos, acá sí que se vuelve más importante ese diseño ergonómico y empiezan ya desde otro punto de vista del diseño. Llegamos al Wii que realmente la rompió porque había o estaba rompiendo con ese paradigma de que para jugar videojuegos se podía estar solamente sentado, ¿cierto? Y ahí juegue. Aparte que ya no necesitabas cables. Mira, chao cables. Entonces, se llegó a este modelo del Wii y rompió con ese paradigma de que había que estar siempre estático. Pues, esa innovación de algo que ya existía, eso es la innovación, algo que ya existe, entonces le vamos a dar un valor diferente, que es viable, que es factible, porque esa factibilidad va también en función de una serie de elementos que tienen que ver con lo que vamos a ver ahorita de la investigación, ¿sí? Y ya después, ¿cómo lo podemos vincular acá con otros dispositivos? Y esa es la otra, todo va a ir en función de los desarrollos que se vayan dando, de las tendencias, de los cambios de modelos de negocios, de mentalidad, de generaciones. Recuerden que aquí el design thinking también está, digamos que soportado, no solamente en las ideas, sino que esas ideas vayan en función de quién, del consumidor. Bueno, entonces, ya con esto, creo que está claro. Si tienen alguna duda, pregunta, inquietud, la manifiestan, por favor. Tenemos esto que es una de las tantas apuestas que se han hecho con la inteligencia artificial, con el mando de voz, etcétera, etcétera. Y se trata del Google Home, que no sé si lo conozcan o si hayan escuchado de él. Básicamente es empezar a darle una serie de comandos ¿qué? Al dispositivo para que él vaya tomando en cuenta toda esa serie de órdenes que se le dan. Entonces, digamos que son apuestas que se empiezan a ver. Recuerden que lo primero que nos dijeron a nosotros es que había que dejar de lado todo eso que nos podrían llegar a criticar. Y eso es una regla de oro para la creatividad y la innovación. Dejemos de lado los estereotipos, dejemos de lado el pensamiento lineal, hagámoslo más bien un pensamiento lateral, dejemos de lado el miedo,
dejemos de lado las críticas, no lo volvamos o no lo tomamos de forma personal, sino que fluyamos en ese aspecto. Una pequeña contextualización con respecto a lo que es el Google Home. Entonces, chicas, chicos, ahí vemos lo que se empieza a implementar a partir de una serie de investigaciones, que eso no va a ser como tan a la bulla de los cocos, que todo tiene que ir en función de un estudio de mercadeo, un estudio de ese target al cual queremos llegar, etcétera, etcétera. Ahora bien, miremos estos elementos que componen el Design Thinking, ¿sí? Son unas etapas que no es necesario que sean, digamos que tan secuenciales, ¿cierto? Se puede hacer de forma aleatoria o se puede saltar, bueno, qué sé yo. Pero no es una camisa de fuerza que tengan que estar todas en el orden en el cual estamos observando acá. Pero sí es importantísimo contemplar la primera, que es la empatía. Y esa empatía, como ya hemos visto anteriormente, es conocer las necesidades de los, o problemas de los clientes, de los consumidores, de los usuarios, ponerse en los zapatos de ellos. Es decir, es dejar de ser, o bueno, lo que trató de hacer el hermano de Homero, ¿no? Venga, yo quiero que este loco me ayude porque pues, la idea es vender algo para la gente que quiere tener, que es común y que quiere tener un carro común, ¿cierto? Y no estuvo mala la idea, lo que pasa es que pues también se la soltó sola y toda al Homero. Pero es eso, básicamente es eso, tratar de empatizar con el objetivo de ir más allá y de no desgastarse en una serie de procesos que quizás no estén acordes a nuestro consumidor. Son unas evaluaciones que se realizan a través de encuestas, de evaluaciones dadas, hechas, perdón, por los usuarios. Y eso nos van a dar una serie de datos que son muy importantes para tener un norte mucho más claro. En el otro aspecto, pues tenemos lo que es ya la definición como tal o definir. Y en esta etapa lo que hace uno, o bueno, el equipo de Design Thinking es analizar la información que se recopiló. ¿Dónde? Pues en la empatía. ¿Sí? Entonces, se analiza muy cuidadosamente esa información, esos datos, y se empieza a seleccionar los elementos más relevantes. Y con eso se determinan qué problemas y necesidades se pueden empezar a trabajar como punto de partida. ¿Sí? Ah, bueno, espera un momentico. Y en ese aspecto, pues si yo tengo acá un problema real, pues va a ser mucho más fácil. Debo recolectar esto para pues poder llegar a la parte de la definición, ¿no? Ahí nos están diciendo que es supremamente importante determinar cuál es el problema, cuáles son las evidencias, cuáles son los elementos o los aspectos que pueden producir un beneficio, que pueden producir un valor, ¿cierto? Bajo qué percepciones pueda llegar a ser de verdad algo que impacte, que resuelva el problema. Para ello, nos recomiendan, ¿cierto?, tener este mapa de empatía, que es eso, empezar a ver desde un punto diferente estos aspectos que cobijan al consumidor. Así, sencillito. Entonces, siempre, si dice qué escucha y ve, qué dice, qué piensa, qué es lo que hace y cuáles son sus deseos, muy probablemente vamos a estar muy cerca a descubrir problemas, a descubrir necesidades que están ocultas, porque muchas veces no vamos a solucionar un problema, sino que vamos a crear una necesidad. ¿Sí? Por ejemplo, hoy en día esos relojes inteligentes. Siempre se ha dado la hora, ¿sí o no? Listo. Pero lo que hicieron fue una manilla que no solamente te iba a dar la hora, te iba a dar una serie de datos y de controles
Porque claro, a ti te puede dar el dato de, bueno, qué hora es, cuál es la temperatura en este momento, cuáles son los pasos que has recorrido, cómo está tu ritmo cardíaco, etcétera, etcétera. Pero también te da la opción de mirar cuando te llega un mensaje, un WhatsApp, cuando te llega un correo, cuando tú quieres cambiar, no sé, manipular los controles de tu radio, de tus audífonos, cuando te llega una llamada, etcétera, etcétera. Entonces miren que se creó esa necesidad porque pues, antes no había necesidad de saber el ritmo cardíaco, pero ahorita digamos que eso es un elemento adicional para esas pulseras, para esos relojes inteligentes. Entonces, eso es importante. ¿Y de dónde sale esto? No, ¿qué me gustaría escuchar? O más bien en este caso, ver en esa manilla. Oiga, no, pues bacano ver los mensajes que me llegan al WhatsApp sin necesidad de tener que sacar el teléfono del bolsillo. Ah, bueno, ¿qué piensa? No, pues yo pienso que eso debería ser un accesorio muy fashion, que tenga un diseño chévere, que tenga una interfase muy atractiva, que se pueda personalizar. Ok, pero ¿usted qué es lo que va a hacer con eso? No, pues es que, digamos, aunque no es el caso, pero digamos, es que en la ciudad donde yo vivo eso es muy tenaz y eso sacar el celular, eso es prácticamente medio robo. Cambia si yo puedo ser un poco más discreto. Ah, bueno. ¿Y qué es lo que desea? No, pues yo quiero que me dé la hora, el clima, que me dé los mensajes rápidos, que me suene o que me vibre más bien cuando me llegue un mensaje, etcétera, etcétera. Entonces miren que todos esos datos me van a llevar a mí a generar ideas. Y en este caso, esta tablita me va a permitir a mí darles un valor. Y de acuerdo a esa suma, quien tenga mayor cantidad, pues va a ser el ganador, ¿no? Y se va a evaluar si es innovadora, qué posibilidades hay de desarrollo a nivel financiero, ¿es viable o no es viable? ¿Es adecuada a ese target? Y se puede llegar a realizar. Entonces, pues, esto va a ser, digamos que una herramienta muy, muy, muy importante, de mucha utilidad para cuando yo tenga que empezar a ver si sí o si no, ese producto es adecuado a lo que yo necesito. Ya con toda esta serie de datos, de información, de todo lo que se ha acumulado, pues empezamos a hablar lo que yo les decía de la definición, que ahí de una u otra manera pues voy a recolectar todo ese cúmulo de información, cuál es la relevante y a partir de ello determino los problemas y o necesidades que se pueden cubrir. En este caso, el mapa del viaje consumidor tenemos que nos dan una opción para analizar la experiencia en cada fase en un restaurante. Entonces acá la experiencia es positiva y acá es negativa. Entrada al local. Está bien, miren. Punto alto. Atención de los camareros, tuvo un leve descenso. Es decir, pues atienden, pero no tan chévere. Si yo quiero elegir la mesa, pues ya tengo una experiencia que no está a favor. Ver la carta, sigue estando bajo. Elegir los platos, sigue estando abajo. Ah, pero comer allá es delicioso. Ah, chévere. Perfecto. En cuanto al postre, a la solicitud, tiene un descenso, pero comer el postre, wow. Es decir, lo que es la comida son los fuertes, al igual que la entrada al local. De resto, empezamos a tener una serie de falencias en estos puntos. ¿Por qué? Porque pues no están en el top. Y ni qué decir, por ejemplo, a la hora de pagar. Eso es un karma, me imagino, una fila, o se demora mucho el cajero, o no reciben tarjeta de débito, o crédito, en fin.
Entonces, aquí es donde están las necesidades más, más apremiantes para el restaurante. Entonces nos toca mirar cómo corregir con el equipo de Design Thinking estos dos aspectos. La elección de una mesa y lo que tiene que ver con la forma o la manera de pagar, porque eso ahí toca especificar y por eso es importante tener claro qué es lo que yo necesito, ¿cierto? Y para poder llegar a una métrica que me permita a mí tener, digamos que, puntos de partida para medir, pues voy a ver el antes y el durante y después. Entonces, miren, acá los datos que nos botó es que fila para entrar al estacionamiento, ¿cierto? Incorrecto. No hay facturas. Antes, mesas con bebida y botana, vale parking. Entonces ya hay una mejora en ese sentido. Lo que tiene que ver con una atención individualizada. Y ya después, al cerrar cuentas, se envía factura a los correos. Ya se supera esa serie de problemas y se vuelve una solución que nos está aportando. Pero yo les decía, para todo ello es necesario realizar una investigación y esa investigación va a ir siempre en función de crear como unos modelos. Y en este caso, si hablamos desde el punto de vista del diseño, tendríamos que ver el enfoque, que son las personas, el objetivo, bueno, cómo puedo hacer yo que ese diseño realmente me permita entender la cultura, la filosofía o el pensamiento de ese grupo objetivo. Esa recolección de datos desde el punto de vista del diseño, de la investigación de diseño, pues caray, yo tengo que empezar a mirar cómo interactúo yo como investigador y mi cliente como investigado con respecto a la relación, a la recolección de esos datos. Es supremamente importante el tema de la interacción. Recuerden que siempre hablamos de la empatía. Ya después, cuando estamos hablando del muestreo, ese muestreo, pues básicamente es la representación de mi grupo objetivo, vamos a ver cómo es, lo perfilamos para tener una serie de datos e información que me puedan permitir a mí dar, digamos que un diagnóstico y generar una serie de soluciones que vayan en favor de mi producto o de mi servicio. Y en ese tipo de información recogida, pues vamos a ver. Miren que acá es muy cualitativo, ¿cierto? Entonces, bueno, cómo se comporta, cuáles son las palabras que utiliza, cómo las utiliza, etcétera, etcétera. Entonces empezamos a tener esa serie de datos que son fundamentales para poderlo desarrollar. Ahora bien, si lo vemos desde el punto de vista del mercado, el enfoque siguen siendo las personas, es decir, ahí es donde nos vamos a enfocar, en las personas. En cuanto a los objetivos, pues caray, esos objetivos yo tengo que empezar a determinarlos de acuerdo a cómo lo podrían ver desde qué, desde un punto de vista más de comportamientos a partir de lo que hacen o de lo que dicen estas personas, ¿sí? Para prever qué es lo que se harían en determinada situación y de esa misma manera pues empezar a generarles una serie de soluciones. Esa recolección de datos pues la vamos a hacer a través de cuestionarios, entrevistas que están bien estructuradas, una serie de preguntas que vayan orientadas a lo que nosotros pensamos que es de acuerdo a esa investigación previa o del perfilamiento de nuestro grupo objetivo. Y en ese muestreo, pues, estaríamos hablando de una estadística para entender las respuestas que pueda generar ese grupo objetivo, esos clientes,
y ya después poderlos analizar de tal manera que sea aún más centrado, digamos que la parte de la investigación versus la de diseño versus la investigación de mercado. Eso es importante para evitar sesgos, para evitar errores no forzados, como dirían en el tenis, porque pues ese tipo de información acá nos va a dar o nos va a hablar sobre determinadas situaciones, expectativas, contextos, elementos que se puedan ver a futuro. ¿Listo? Ya si pasamos a la fase de ideación, que es la que continúa ahora, vamos a ver esto. En esa fase, niños, niñas, de la ideación, los participantes de este equipo de trabajo tienen distintas propuestas, distintas ideas, que van en función o van en torno a hacer que se produzcan o que funcionen más bien esas soluciones a unos problemas y necesidades determinados. Sí, como yo les decía, hay diferentes tipos de técnicas que se pueden aplicar, como la tormenta de ideas, lo que tiene que ver con el pensamiento lateral o divergente, con un pensamiento creativo, técnicas como la de los 6 sombreros que les relacioné anteriormente, la de la técnica del Scamper. Eso es lo que hay que hacer, empezar a ver de qué manera puedo empezar a producir una serie de ideas. La inspiración, sí, claro, es importante y ya hemos visto que influye el ambiente, que influye el grupo, que influye una serie de técnicas que están allí para poder crear una idea. Hagan de cuenta que esto es un bombillito, para que parece un marciano. Una idea y después, si es totalmente fácil de implementar. Los pensamientos divergentes, convergentes en función de mi usuario. Recuerden que siempre va a estar todo en función del usuario. Tiene que ser muy claro ese grupo objetivo al cual nos vamos a dirigir. Importante poderlo sintetizar, que es lo que sigue ahorita, toda esa información que nosotros tenemos, digamos que allí recopilada. Con esa síntesis, pues yo voy a tener la oportunidad de darle una serie de opciones a ese consumidor, pero pues hay que crear una serie de preguntas que son claves, mirar cómo se podría lograr. Ahí dice que él busca el significado. Definitivamente tenemos que indagar sobre nuestro grupo objetivo y de qué manera lo podemos resumir. Técnicas, ya les dije, hay muchas. Lo importante es que le saquemos provecho y sea mucho más fácil. Ejemplo. Entonces, Andrés, quiero crear mi propia empresa, pero tengo muchas dudas sobre cómo hacerlo. Yo le puedo asesorar si quiere. ¿Cierto? Demografía, ¿quién es? Un asesor contable, ingresos medios altos, 45 años de edad. En lo personal, casado, con 2 hijos, es muy metódico y detallista. Se informa a conciencia antes de hacer nada, de tomar una decisión. Desde el punto de vista tecnológico, posee un smartphone, un portátil y pues en ofimática tiene un nivel, digamos que medio. ¿Qué lo motiva? Necesita resolver dudas, es decir, es una persona insegura. Sabe que necesita una asesoría, pero no tiene claro de qué tipo. Está dudando. Entonces, dudas respecto a forma jurídica de su empresa, constitución de la misma, marketing, presencia en Internet. Tiene que acá lo que Andrés necesita es una asesoría profesional y empezamos a partir de toda esta serie de datos a perfilarlo en el sentido de qué es lo más adecuado para él. Objetivo, decir de forma jurídica de su empresa, decidir qué tipo de asesoría le podría interesar contratar.
El escenario, navegando desde el portátil mientras está en casa, encuentra como InFrame dentro de un diario online. Última hora de trabajo, última hora en el trabajo desde su ordenador de sobremesa, mientras responde mensajes de móvil. Mire que lo estamos perfilando, tiene una serie de características, de comportamientos, de conductas que son supremamente importantes. En acciones dice, busca sociedades unipersonales, intenta comparar, intenta verificar la información, se interesa por la tramitación electrónica. No es una persona cualquiera, ¿no? Es decir, tiene dudas, tiene inquietudes, pero es acucioso. Entonces, para hablarlo en plata blanca, no es cualquier bobito al que se le puede meter los dedos a la boca. Entonces, todo eso hay que contemplarlo. Y no porque lo vayamos a engañar, ojo, no, sino porque podríamos ahorrar tiempo en el momento de la implementación de, ¿cierto? No estaríamos patinando y ustedes ya saben que tiempo es igual a oro. Eso es lo más importante, que ese análisis sea muy concienzudo, sea muy honesto para ahorrarnos una serie de gastos. ¿Ok? En este caso, a nosotros nos dicen que, a ver, tenemos bueno, esto es un website que nos va a permitir empezar a crear perfiles, ¿cierto? Y esos perfiles, obviamente, nos va a ayudarnos, a ver, miren, aprenda que es un personaje comprador y cómo realizar investigaciones de encuestas de entrevistas para crear el suyo propio. Herramientas ser mi persona, crear una personalidad de comprador que toda empresa puede usar para comercializar, vender y brindar un mejor servicio. Entonces son herramientas que tenemos a nuestro alcance para poder configurar lo que nosotros vemos como un elemento fundamental en cuanto a la recolección de información. Y se dice que, por ejemplo, ese mapa de experiencias pues va a permitir, a ver si los coloco acá, va a permitir que, pues tener un cliente desde el punto de vista experiencial, identificarlo, mira qué clase de experiencia tiene, cuál es su sentimiento, su comodidad, su percepción con respecto a lo que está viviendo. La experiencia lo es todo, chicos, en el sentido de vivencial. Ojo, vivencial. Lo es todo en ese aspecto. Porque experiencia no es el recorrido que tiene, sino en este caso desde el punto de vista vivencial. Esos principios de diseño, pues los que ya habíamos contemplado, si es deseable, factible o viable, y todo va en función del consumidor, del presupuesto y pues de la producción como tal. Eso es para poder llegar a el tema de la innovación. Y si es así, pues tenemos estas categorías que nos están abordando desde, acá dice de la 1 al 4, en el tema de la configuración. El regreso, network, estructura y proceso. El 5 y el 6, rendimiento del producto y sistema del producto. Miren que están claramente delimitados. Y ya los últimos, que son del 7 al 10, ¿cierto? Nos está hablando de la experiencia, que es lo que estábamos destacando en la diapositiva anterior, que es importante, servicio, el canal, la marca y obviamente el compromiso del cliente, no con el cliente, porque pues el cliente verá si se compromete o no. Nosotros somos, como productores, como marca, los que debemos estar en función del cliente. No quiere decir que siempre tengan la razón, no, pero sí le podemos dar una serie de ¿qué? De orientaciones en ese aspecto, porque pues finalmente él es quien nos da a nosotros el visto bueno de si lo que está buscando se lo estamos dando y si se lo estamos dando de acuerdo a lo que él está buscando, ¿sí? Eso es lo importante. Entonces, en ese orden de ideas, pues yo debo tener en cuenta que vamos
a, a molestarlo, a estudiarlo, perdón, desde un punto de vista más cercano, de acuerdo a estos elementos. Ese modelo de negocio, pues me va a permitir a mí primero saber qué es lo que quiero, para qué lo quiero y pues para dónde voy. ¿Sí? Eso es importante. Este listado pues, de innovaciones nos hace o nos permite tener en cuenta la última etapa del design thinking, que viene siendo el prototipo. Ese prototipo me dice a mí que es cuando, como su nombre lo indica, se realizan prototipos basados en las ideas que se dieron en la etapa anterior, es decir, en la ideación y lo que acabamos de contemplar. Y allá se evalúa si sirven, si van a funcionar, si se pueden mejorar, etcétera, etcétera. Acá el objetivo es determinar si el producto realmente cumple con las necesidades del usuario. Hagan de cuenta lo que le pasó al hermano de Homero. Olvidó el prototipo, olvidó estar pendiente, olvidó testearlo, porque eso es importante, el testeo. Listo, puede que valga 20 pesos lo que hizo el Homero Móvil, pero puede que se desbarate en un momentico, y eso no se testeó. Entonces, también es importante en ese aspecto, en el prototipo, que yo pueda generarle ese testeo. ¿Sí? Esa es una manera de empezar a hacer tangible esa idea, de empezar a darle ese aspecto más robusto, más sólido y más viable. Entonces, vuelvo y repito, este prototipado es fundamental. Fundamental para poder saber si puedo llevarlo a cabo. Porque recuerden el ejemplo de Homero Móvil. Ahí lo dejó de lado y definitivamente costo-beneficio no hubo. Al contrario, fue todo una debate a nivel económico porque pues lo que decía ahora rato Juan, se tuvo solamente en cuenta a un consumidor, ¿no? Y no se trata de eso, no se trata de estereotipar. Hay que hacer, primero que todo, la delimitación, hay que segmentar para ver de qué manera podemos hacer algo un poco más universal y no tan particular. Entonces, en esta parte, pues, lo que hacemos es tener en cuenta estos pasos para generar una serie de ¿qué? De soluciones. Se busca crear una maneja para regar más ergonómica y eficientemente que se puede desarrollar. Entonces, hay que investigar productos de los que estén en el mercado y aparte de eso, pues mirar qué modelos hay, porque no todos los productos que están en el mercado son iguales. Hay unos que tienen más diseño de producto y hay otros que definitivamente son nulos. Entonces ya después de que tengo esa propuesta, prototipo, ensayemos, miremos, probemos, a ver cómo nos va. Y si es necesario, pues se hacen cambios, si no, se termina de pulir y simple y llanamente ya lo enviamos a, ¿qué? Como dice ahí, a un escenario. Todo lo que tiene que ver con lo que se ha diseñado, el concepto o el objeto, de qué manera interactúa, si es eficiente, si es un elemento que realmente me ofrezca a mí una serie de elementos garantizados para lo que se puede ver con respecto al desarrollo de ese producto. Y eso en la interacción. Y ya el resultado me dirá a mí si definitivamente puede salir al público, si es viable desde el punto de vista financiero, si es factible desde el punto de vista de producción y si va a llegar a mi consumidor, que eso es lo más importante, chicos, que me llegue al consumidor y que me permita definitivamente cubrir una necesidad que se presentó en un momento dado con respecto a lo que se pensaba. Y recuerden que eso va desde un punto de vista más de la observación, de la empatía.
Miremos acá unos ejemplos que les tengo con respecto a el desarrollo de. Este es el mouse que tenía ¿qué? Apple en sus principios. Y son cosas muy interesantes porque en este caso, ese producto, digamos que utilizó esta metodología, el Design Thinking. Esto es ya muy popular, ¿cierto? Ya no es una solución tan obvia ni tan fácil de crear. Pero en los 80, Apple solicitó a su equipo de diseño que hiciera un modelo de mouse que pudiera usarse en su primer computador. Y uno de esos grandes retos que presentó o que tenía ese equipo era crear un producto que brindara una experiencia. Miren que basamos eso, una experiencia súper gratificante, súper excepcional, pero que bajara o que tuviera un 10% del costo de lo que tenían los otros dispositivos que se habían diseñado antes. Complejo, ¿no? Entonces, gracias a ese proceso de ideación, se logró llegar a ese diseño, que fue, digamos que, un estándar que posteriormente se replicó durante décadas. Y esa caja torácica que tenía esa forma, integraba varios elementos. Un sistema mecánico con una bolita que permitía el desplazamiento del cursor y que pues era un sistema táctil de una u otra manera, ya que al darle clic se podía seleccionar diferentes elementos ahí en la pantalla, ¿sí? Y después ellos que hicieron empezar a aplicar esa fase de testeo, a ver, de ese prototipo. Y esto les permitió una serie de mejoras, porque al principio ese mouse era extremadamente preciso, de tal forma que si se movía el mouse un poquito, el cursor de la pantalla también se movía. Digamos que se movía 1 centímetro, ese cursor también se movía 1 centímetro. Pero ya cuando empezaron a probarlo, se dieron cuenta que eso no importaba, ya que el cerebro pues hacía, digamos que esa relación de movimiento. Miren que un pensamiento no solamente desde el punto de vista de diseño, sino también de física. Y por ende pues se abarató allí el diseño del mouse. Hoy en día sigue habiendo una gran diferencia con respecto a los mouse ¿de qué? De Apple. Esos mouse, ustedes no solamente le hacen el scroll, es decir, el desplazamiento hacia arriba, hacia abajo, sino también izquierda a derecha. Esos mouse, empezando que ya no tienen el clic, ya ustedes los ven así y es totalmente blanco. Y va todo a ir en función del desplazamiento del dedo. Entonces, si tú lo desplazas para acá, la barra, digamos que en la ventana navegadora, esta barrita, se va a desplazar. No tienes que dar clic y mover este scroll para que pueda desplazarse izquierda a derecha. Lo mismo sucede a nivel vertical. Se va a desplazar de izquierda, digo de arriba a abajo. ¿Sí? Y solamente con el movimiento del dedo, no más. Tú no necesitas absolutamente ningún botón. Esa era una de las apuestas de Steve Jobs. Bueno, si miramos otro, miren que acá estamos hablando de un producto. Y en el siguiente caso, vamos a hablar de un servicio. Y ese servicio a mí me permite darle una serie de propuestas diferentes. En este caso es algo muy reciente, eso es del 2010 más o menos para acá. Airbnb se transforma en el mundo del turismo y pues todo cambia. Y allí en ese momento había alcanzado pues una gran cobertura.
Y pues, entonces, ¿qué hicieron? Vieron la necesidad de cambiar su marca hacia algo que les permitiera representarlos mejor. Entonces, contrataron ahí, pues, a los duros de diseño, que aplicaron la metodología del Design Thinking, hicieron un trabajo de inmersión muy bueno y escogieron 4 empleados, pónganle cuidado, y los llevó a alojarse en Airbnb de todos los continentes. ¿Para qué? Pues para que ellos vivieran la experiencia de viajeros y por ende poder conocer de una manera más profunda todo eso que tenía que ver con el host. Y gracias a ello, pues encontraron que era mucho más que una marca de viajes y turismo, sino que era una comunidad que generaba un sentido de pertenencia, de conexiones entre las personas, que había una cercanía. Entonces ellos determinaron que había que modificar no solamente la parte gráfica, sino también esa filosofía de Airbnb. Y no solamente modificaron su logo, sino que también su eslogan, el que dice pertenece a cualquier lugar. Entonces, esto permitió, gracias a esa empatía con el usuario, mire que se sumergieron en ese problema a través de sus 4 candidatos, ver qué era lo que significaba para ellos Airbnb. Y no era una empresa solamente de turismo, creció más. Entonces, eso es importante, la empatía total y absoluta. En el otro aspecto, tenemos este ejemplo, que son los cepillos de Oral-B, ¿sí? Y ellos, de una u otra manera, pues empezaron a ver que pues estos cepillos de adultos y niños eran iguales. Tenían una superficie plana, delgada, para agarrar la parte inferior, etcétera, etcétera. La única diferencia entre los cepillos de adultos y niños era el tamaño, no más. Pero ellos querían aumentar las ventas de los cepillos para niños. Y obviamente, pues, ahí ya llevan, digamos que, inmiscuidas una serie de elementos como que los niños se cepillaran los dientes a diarios. Oral-B llegó y necesito una firma que se especialice en Design Thinking y me haga un nuevo modelo. Y lo hicieron. ¿Cómo? Oral-B solicitó entrar a la casa de niños para observar cómo utilizaban el cepillo de dientes, conocer cómo era su experiencia desde ahí, desde cerquita, cuáles eran sus fricciones, qué técnica utilizaban para eso. Design Thinking, pura inmersión en la experiencia, pura empatía. Y entonces, pues acá, después de tanta observación, se dieron cuenta que los niños agarran y manipulan los cepillos con sus dedos, ¿cierto? Con sus dedos, con su puño. Usan todo su puño para controlarlo. Los adultos, sí, los dedos. Entonces, ¿qué hicieron? Claro, para los niños, los cepillos tenían una superficie muy delgada y era complicado para ellos. Se les deslizaba, no hacían exactamente de una manera correcta los movimientos, etcétera, que pues que el niño deseaba. Entonces, ¿qué hicieron? Lo convirtieron en un estándar que incluso lo imitaron otras marcas que tuvieron agarres redondos y gorditos, justo para sus manos, ya lo podían controlar de mejor manera con sus puños. Y aparte de eso le aplicaron o le imprimieron una serie de, ¿qué? De colores muy llamativos, muy infantiles. Y esto fue un éxito y vendieron todo lo que ustedes quieran. Y el último ejemplo que les tengo también tiene que ver con niños y es este. ¿Alguno de ustedes ha estado en una qué? En una, ay, ¿cómo es que se llama esto? Se me fue. ¿En una máquina de resonancia? Eliana, ¿sí has estado en una de ellas? ¿No?
¿Alguien ha estado allí inmerso en una de estas? Pues les cuento, eso es, exacto, es horrible. Yo he tenido la experiencia de estar en una de esas y cuando te ingresan a ti, se siente, yo no soy claustrofóbico, pero es una sensación de opresión, aparte que el ruido que genera esa máquina es muy alto, muy alto. Siempre lo ingresan a uno con unos audífonos porque es demasiado duro ese ruido. Es tan duro que tú no lo escuchas, lo sientes, sientes las ondas, ¿sí? Entonces, acá, ¿qué fue lo que hicieron? Para mejorar esa experiencia de los niños con respecto a esta máquina, ¿cierto? Miren cómo la decoraron, porque es una experiencia, incluso no solamente para el niño, para el adulto también. Bueno, uno tolera más y digamos que no tiene tantos miedos y tanta imaginación con respecto a eso, pero las percepciones pueden ser muy similares. Entonces, para evitar que los niños sintieran temor, que lloraran durante el diagnóstico y toda esa serie de cosas, pues la mayoría de los centros que hacían se daban a los niños para poderles hacer la lectura. Pero pues imagínense. Y eso era muy difícil, tanto para ellos como para... Exactamente, Claudia, imagínate. Y pues digamos que sí, no. Pero entonces hubo un equipo que empezó a mirar el comportamiento infantil y la participación de los chicos. Empezaron a decir, vea, ¿por qué no hacemos esto? Es decir, ellos fueron co-creadores de esa solución. ¿Y a qué llevó esto? A que prácticamente se redujera a cero la cantidad de niños sedados por esa experiencia. Entonces, tenían una apariencia o les diseñaron una apariencia mucho más agradable de barcos de piratas, naves espaciales, bosques, submarinos, etc. E hicieron de esta forma que varios niños no viesen de mal manera su paso por esos centros de salud o por esa serie de diagnósticos, sino que lo vieran como un juego. Y aquí fue también aplicación del design thinking. Entonces, vuelvo y repito, fundamental la empatía. Fundamental hacer una inmersión con ese grupo objetivo, con ese target, con esos stakeholders, esos grupos de interés. Y no es pensar por ellos, es dejar que ellos hablen y se expresen para nosotros poder, a partir de la recolección de datos tan sencillos, por ejemplo, en este último, ¿qué fue lo que hicieron? A partir de esas situaciones que se veían, le dijeron a los niños, vengan, ¿qué ideas tienen? Y ellos dieron sus ideas y permitieron llegar a este fruto, a esta solución. ¿Sí? Entonces es fundamental, chicas, chicos, eso, la empatía y la participación de ese grupo objetivo de una manera activa, no pasiva, no que solamente le hagamos una entrevista y ya. Dense cuenta que con los cepillos, ellos pidieron permiso para ir a las casas y ver cómo los niños se cepillaban y qué aportes podían dar ellos. Entonces, a partir de la observación, no solamente de la interacción verbal o de una resolución de cuestionarios, a partir de la observación, ellos también pudieron llegar a una serie de conclusiones que les podían dar luces para proponer un tipo de solución a lo que se les ve. Bueno, chicas, chicos, preguntas, dudas, inquietudes con respecto a este tema. Ok. Bueno, entonces, para dentro de 8 días, ok, Eliana, muchas gracias por tu respuesta. Gracias, Claudia.
Sí, no, estas cosas son súper chéveres porque nos permiten, ¿qué? Nos permiten encontrar una serie de ideas que uno quizás no había contemplado, ¿cierto? Que uno dijera, ve, ¿esto es normal? No. Y pues, dense cuenta que esto nos aplica para cualquier aspecto de nuestra vida. Siempre es importante ser empático y si se puede hacer una inmersión con respecto a lo que nosotros queremos mejorar en cualquier, en su oficina, en su hogar, entonces pues ahí van a tener, digamos que una herramienta más para poderlo implementar. ¿Listo? Bueno, chiquillas, chiquillos, entonces nos vemos dentro de 8 días. No se les olvide resolver el cuestionario para que pues estén tranquilitos. Otra cosa, ya nos quedan 3 semanitas, 2 de clase prácticamente, la última es de retroalimentación. Entonces, este es el último empujoncito, bien juiciosos, bien juiciosas, estudian así a conciencia y como dice Claudia, todo lo mejor sale del corazón, ¿cierto? Entonces, háganlo con el corazón. Por lo pronto, chicas y chicos, les deseo una excelente y maravillosa noche. Sí, Eliana, ya eso se acabó diciembre. Se acabó el año y llegó diciembre con buñuelos. Que tengan una excelente y próspera semana. Cuídense mucho, un abrazo, abríguense, por lo menos los que están en zonas donde están cayendo esos torrenciales aguaceros. Un abrazo y feliz noche.